Hola jóvenes, continuamos con un nuevo tema en la semana que estamos analizando, todo lo que se refiere a la cultura en la época de la colonia. Le damos la bienvenida a esta nueva clase, a este nuevo tema de historia en esta nueva semana, siempre con la bendición de Dios poder desarrollar todas nuestras actividades que tenemos planteadas para este proceso de lo que se refiere a nuestra clase. Entonces hoy vamos a continuar viendo todo aquello que aconteció en las diferentes instituciones desarrolladas en el tiempo de la colonia, como es en el Evangelio, la formación de los colegios, de las universidades y de las instituciones que se formaron ya una vez que se dio las colonias como tales y el proceso de la independencia. Entonces hoy vamos a ver las instituciones evangelizadoras que se iban desarrollando. Para este tema, esta semana tenemos, o para esta clase tenemos la destreza con criterio de desempeño que tenemos que es identificar las primeras y originarias manifestaciones culturales a partir de la descripción del contexto histórico donde se originaron. Y para eso hay que distinguir cuáles de estos elementos fueron parte de la identidad latinoamericana ecuatoriana en la actualidad. El objetivo de la clase es analizar y discutir el origen y desarrollo propuestas por los grandes movimientos durante los siglos XVIII, XIX y XX en toda América Latina, destacando así el papel de sus líderes y protagonistas colectivos y la vigilancia y la caducidad de estas ideas originarias. Mientras tanto, ustedes tienen la necesidad de poder cumplir lo que son para las evaluaciones, el análisis y la explicación de los diferentes eventos con su función y las misiones que vinieron a tener aquí diferentes actividades para poder determinar las instituciones y las órdenes con diferentes niveles de los distintos estamentos sociales. Entonces, jóvenes, arrancamos hoy con este tema que nos corresponde, que vendría a ser el tema de la definición de lo que fueron las instituciones evangelizadoras. Se dice que durante la colonia eran las iglesias las únicas órdenes de los frailes quienes se dedicaban a poder dar a conocer el desarrollo del evangelio. Estas instituciones tenían la función de predicar y de convertir a los nativos americanos en cristianos, porque esta fue la condición que les puso el Papa cuando ellos vinieron a continuar con la colonización de los diferentes países acá en América que ellos habían encontrado. Dentro del proceso de la evangelización encontramos que fue conducido prácticamente por toda la iglesia española. Ello permitió la conversión masiva de los indígenas americanos a cristianos. Todos aquellos indicios se dieron a que el aspecto del catolicismo, del cristianismo en los indígenas fuera, en una parte fue rápida, mientras que como fue en México y en Perú, y sabemos que lo que hoy aquí es Ecuador, lo que es Colombia, nuestros indígenas se oponían a que los españoles tomen su territorio y no querían obedecer, no querían ellos ceder sus periferias a los españoles y darse a las costumbres y tradiciones que ellos traían. Eso fue entonces en el proceso de la evangelización. Los españoles comenzaron a formar aquí en América las misiones, las iglesias, los claustros, los conventos, para poder derivar a los indígenas a estos diferentes lugares. Para ese tiempo las misiones eran prácticas evangelizadoras que andaban ellos de lugar en lugar tratando de atraer a los indígenas para la religión cristiana. Utilizada esta para poder asentar y extender de esta forma la presencia del evangelio aquí en territorios americanos. Las órdenes religiosas que fundaron estas misiones aquí en América fueron los dominicanos, los franciscanos, los jesuitas, mientras que fueron en parte la más numerosa, los que eran en el sector de lo que es Nueva España, Río de la Plata y lo que hoy es Perú. Esas fueron las misiones que andaban ellos tratando de convencer a las personas a que se vuelvan al evangelio. Entonces continuamos viendo ahora que la iglesia en la época colonial tenía también sus diferentes actividades que ya comenzaban a desarrollar
decididamente. Ellos comenzaron a organizar ya la catequesis, por medio de ella llegaban a la educación a los diferentes niveles, tanto iniciales, y llegaban ya posteriormente a los universitarios, a los niveles de arte, de alta cultura, porque en ese tiempo no había entonces libertad, no había libertad de culto, sino que por lo general todos debían de seguir en la misma religión que era la católica, ya que esta era la única que se podía practicar en estos territorios que estaban dominados por los españoles. Entonces, continuando con estos temas, vemos que después de ello vamos a encontrar lo que es el claustro. El claustro es todavía, esto es un tipo, es un patio prácticamente que se encuentra con cuartos a los lados, donde se enviaban a las personas, en ese tiempo se decían como castigos, se los mantenía encerrados y estaban edificadas con una seguida de otra, donde al lado de las iglesias por lo general. Mientras que los monasterios eran espacios para poder tener a las mujeres que querían ellas ponerse en prácticas espirituales, querían ellas, pensaban ellas convertirse en las hermanas, en las religiosas, y a su vez los conventos femeninos también fueron espacios donde las mujeres podían ellas desarrollar sus actitudes intelectuales, tener acceso a la lectura, a la escritura, al arte. Sabemos que dentro de los conventos era donde las monjitas salían aprendiendo que a bordar, a tejer, todo lo que es costura, todo lo que es, por lo general, artesanía. Entre monasterios, mientras que tanto el monasterio era un lugar para los hombres. Eso era dedicado para que los hombres vayan a obtener sus instrucciones para posteriormente salir convertidos también. En un convento, el convento es de hombres y de mujeres, pero están separadas y son donde van las personas que quieren estar en una relación más cerca con Dios. Es decir, los sacerdotes, las monjas, es de donde se encuentran en esos lugares para de ahí poder salir convertidos. Entonces aquí vamos a ver ahora aquello que se deriva también en la época cultural como fue la educación. Fue el origen de los diferentes colegios y las universidades que establecieron los españoles aquí en el continente. En lo que se refiere a la educación, este fue un instrumento de implementación de la cultura española aquí en América. Ellos implantaron cada uno de los diferentes temas en los cuales se iba desarrollando. Elitismo era donde estaba seleccionándose a las instituciones por élite social, ya comenzaron ellos a comenzar. En ese tiempo se predicaba el aprendizaje memorístico, ya que era la base de los conocimientos. Apareció el patriarcalismo, donde el patriarca era quien organizaba todo en el hogar, es decir, el padre se regía en todas las organizaciones del lugar. Había una rigidez muy estricta al momento de instruir o de entrar a una institución educativa. Los jóvenes y las jóvenes tenían el uniforme muy estricto, tenían horarios en la mañana y en la tarde, no salían muchas veces haciendo las tareas o muchas veces se quedaban ahí desde la mañana hasta la tarde, donde mismo recibían sus alimentos. Los profesores o los encargados de la educación, de las instrucciones a los jóvenes, indicaban a los representantes el no cumplimiento de las actividades y entonces los jóvenes eran muy castigados. La religión era una de las bases de la educación en cada una de las diferentes instituciones. También se dio el dogmatismo y el absolutismo, que era lo que estaba basándose en el aspecto de la religión en esas instituciones. Entre los primeros colegios que se desarrollaron en ese tiempo, fue uno del colegio de la compañía, los colegios de la compañía de Jesús, se los llama todavía en Quito, los colegios de la compañía de Jesús. Estos son de los padres jesuitas o también de las expresiones similares como los dominicanos, donde se aplica la instrucción educativa regentada por la compañía de Jesús. Es decir, todo lo que eran jesuitas fueron los que comenzaron aquí con las instituciones.
tanto estaban destinados para seglares como para todos los niveles de enseñanza, desde la primaria, y seguían el pensum de estudio colonial que iniciaba con las primeras letras a los estudios menores, y ahí seguían los estudios mayores, que eran los de las universidades. Las universidades, en cambio, fueron organizadas o ya estaban regidas por el Estado. También eran administradas por la Universidad Madre de España, por la Universidad de Salamanca. Las universidades se convirtieron en instituciones de educación para entrenamiento religioso. También estaban dirigidas hacia a poder ayudar al Estado, ya que la mayoría de los profesionales que salían de las universidades ya salían destinados con diferentes cargos a la burocracia estatal, y también otros fueron a la formación de dirigentes ya en la clase política, con las clases que impartían de teología y filosofía. Ellos ya iban obteniendo conocimientos del aspecto político. Los misioneros aquí en América, también tenemos que llegaron las misiones científicas, geodésicas científicas, que llegaron aquí al continente ya luego de conocer que había un nuevo territorio acá. Vinieron ellos con la curiosidad de ver qué podían encontrar, qué podían explorar. A principios del siglo XVIII, dice, la comunidad científica de Europa discutía sobre la forma del planeta. Recordemos que antes se decía que el planeta era triangular o era rectangular, que era sostenido por los elefantes. Entonces, en ese sentido, todavía no estaba definido totalmente la formación del planeta. Entonces, se viene acá, a donde se daba que era la mitad del mundo, a hacer los estudios de la formación del planeta. Para eso se conoce que la misión geodésica francesa fue una de las misiones científicas quien llevó a cabo en el siglo XVIII los estudios y análisis del territorio y de la formación de la Tierra, acá en lo que hoy es Ecuador, para lo que se dio un importante desarrollo al medir la distancia, que equivale de 1 grado de latitud en el Ecuador territorial con los alrededores de ellos. Entonces, al cruzar las mediciones del Ecuador, en lo que hoy es la línea equinoccial Ecuador, con los resultados obtenidos en el Polo Norte, se pudo confirmar que la Tierra es asanchada en la zona ecuatorial, en el centro del globo terráqueo, y achatada en los polos. Entonces, de ahí se quedó determinada la formación del planeta Tierra. Y desde ahí también se estableció que en los alrededores de Quito los mismos científicos empezaron a hacer estudios reconociendo que uno de los científicos le puso que a este sector Tierra de Ecuador, ya que por este territorio, por los paralelos, pasa la línea que divide al planeta en dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, para eso, la comunidad científica con los científicos de las expediciones dejaron documentos donde se quedó establecido que había un río como camino de Quito a Esmeralda. Quedó registrado las erupciones del volcán Cotopaxi desarrolladas entre 1743 y 1744. Se hizo el primer dibujo universal de la planta de quinoa y de quinina que existían aquí en el continente. Además, también por aquí estuvo el científico, filósofo, materialista, naturalista, y de un poco de cada una de las ramas, el europeo Humboldt, quien vino que dijo que él fue uno de los pioneros de la geografía moderna. Él recolectó aproximadamente más de 60.000 especies de plantas aquí en América, plantas muy desconocidas allá en Europa, y las fue llevando. Además, él también hizo el estudio de las corrientes oceánicas que llevan hoy su nombre en lo que hoy es América, las corrientes de Humboldt. Entonces, las misiones científicas europeas vinieron acá al continente americano a hacer los estudios para ver qué podían encontrar acá en el planeta y darlo a conocer al mundo. Entonces, jóvenes, de esta manera hemos llegado a concluir lo que ha sido un nuevo tema para
el reconocimiento de todo aquello que aconteció dentro del proceso de la colonia en el aspecto cultural. Nos quedamos en casa trabajando, seguimos con más clases en el próximo video. Cuídese mucho, pase bien, chaito.